A ver, ¿cuántos saben la frase? Dios es bueno y su fidelidad. Mal estos alumnos. Ahí como se fueron de muelas con la frase. Dios es bueno y su fidelidad por todas las generaciones. Él ha dicho, ha prometido, porque Él no es hombre ni hijo de hombre. Y los que confían en Él, muy bien, un aplauso para ustedes. Le hicieron. Con un poquito de ayuda, con un poquito de chicha. En mi época decíamos, ¿tiene la chicha? Cuando hablábamos de la copia para el examen. Ahora yo sé que si tienes de 25 para abajo no tienes idea qué es eso. Esta generación lo único que conoce son memes, emoticones y símbolos extraños cuando escriben por las redes sociales. ¿Han visto cómo escriben? Eso ya no es lenguaje. ¿Qué es eso? Jeroglíficos. Símbolos con el 100, la ruedita, la carita. Y ahí en 10 símbolos y letras hay todo un mensaje. Ok. Dios bendiga a la juventud. ¿Cuántos dicen amén? Va, los jóvenes. Dios bendiga a los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Necesito que alguien me suba esto. Ahí está. Lo pusieron en modo chato. Bueno, yo no soy chato. Muy bien, amigos, empezamos el miércoles con esta serie de prédicas, Actitud de Ganador. Y como lo dije el miércoles en la noche, no estoy hablando aquí de nueva era, de pensamiento positivo y en ti está el poder y la energía está en ti, busca en tu yo interior y a lo Luke Skywalker, ¿no? Usa la fuerza, Luke. Siente la fuerza. No vayas al lado oscuro. No, el lado oscuro no, Luke. ¿Verdad? Bueno, no estoy hablando de esa energía ni de ese poder y mucho menos de ese Dios, porque no es un Dios verdadero ni una fuerza genuina, sino de aquello para lo cual Dios nos ha diseñado. Decía el miércoles en la noche, si no estuviste acá, puedes ver la prédica en YouTube. Creo que ya está o la van a subir ya pronto. Okay. Actitud de Ganador en la página de YouTube, en el canal de YouTube de Revolution. Puedes verla ahí. Puedes seguirme en Instagram también, con mi nombre, Dinko Zambrano. Ahí voy poniendo píldoras de prédicas o de enseñanzas que también puedes ver. ¿Ok? En Instagram puedes seguirme entonces con mi nombre y vas a ver también ahí píldoras de enseñanza que confío en Dios que pueden ser de gran bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, habiendo tocado ese tema, actitud de ganador, porque, ¿saben? Estoy leyendo un libro muy bueno en estos días, las raíces de la personalidad de la cultura latina, ¿verdad? Y no importa dónde tú vayas, si se enteran que eres latino, más allá de si eres peruano, ecuatoriano, venezolano, colombiano, latino es conocido, el hombre latino es conocido como alguien de sangre caliente, ¿no? O sea, parte de latino es el ser el jilguerito, el conquistador, ¿no? Pizarro conquistó a las Indias y hay muchos que siguen conquistando Indias. Y siguen conquistando trofeos que ponen en su Facebook, que comparten con sus amigos. Hay una línea, hay un linaje, hay una herencia espiritual que ha marcado al hombre latino como el mujeriego y a la vez machista, y que ha marcado a la mujer latina, lamentablemente, como en muchos casos, un objeto de intercambio, un objeto sexual, y que ante la descomposición de la familia, porque el hombre se vuelve un inútil y lo que le interesa más es estar con sus amigos,
jugando su pichanguita el fin de semana y chupando después. Si es que ganó, chupa; si es que perdió, chupa; si empataron, chupan más; chupan porque no perdieron y no ganaron. Entonces, mamá en casa tiene que entrar en escena y tiene que ver cómo, y tiene que manejar el presupuesto de lo poco que le deja el marido porque se le tira toda la plata de una u otra forma irresponsable. Y es por eso que escuchamos en nuestros hogares, por ejemplo, no, a mi viejita respeto, mi viejo, y podemos llenar la línea en blanco, ¿no? Pero con la mamá, voy tranquilo. La abuela, bueno, o sea, con doña Peta no te metas, ¿no? Cuidado. Yo me acuerdo de mi abuela, dicen que me acuerdo, era la rapia del cucharón, ¿no? Decías una mala palabra, ¡pum! Entonces, y de esa manera tenemos una combinación en nuestra cultura de machismo y matriarcado que hacen daño profundo, terrible a la estructura genuina, sólida y sana que debería tener nuestros hogares. Entonces, y encima de eso tenemos esta herencia, repito, espiritual, que viene desde la época de la conquista, donde el mestizaje nos marcó como indignos. ¿Ok? Los españoles que llegaron acá, un poquito de historia nada más, los españoles que llegaron acá, los conquistadores españoles, no llegaron con sus esposas. ¿Por qué hay una gran diferencia entre la cultura latina y Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá? Quedémonos en Estados Unidos. Porque los cuáqueros, que son un grupo, digamos, de cristianos protestantes que escapó de Inglaterra por la persecución que había contra ellos, salieron con toda su familia, el hombre con su mujer y sus hijos, y llegaron en núcleos familiares al Nuevo Mundo, y así se establecieron. Pero los que vinieron acá, Pizarro y compañía, Hernán Cortés por México, etcétera, etcétera, llegaron puro hombre. Y cuando se reporta a la corona española, hemos encontrado esto y hay oro, y los indígenas son un poco salvajes. La corona española, vale decir, los reyes de España dijeron: sus mujeres no van hasta que se establezca ahí que el ambiente cívico es controlado, que haya una iglesia y que haya cierta injerencia de autoridad. Entonces, para eso significó que los hombres que llegaron acá, los españoles que llegaron acá, estuvieron sin sus mujeres entre 3 a 10 años. Ahora, ni el más santo de los santos. Estamos de acuerdo, a menos que duermas en hielo, te metas en un refrigerador. Encima de eso, lo que pasó fue que los diferentes jefes tribales de las diferentes tribus indígenas de aquí del Nuevo Mundo, para conseguir favores, ellos comerciaban, entregaban a sus mujeres, ya sea a la hija, a la esposa, entregaban a las mujeres. Entonces los conquistadores españoles de pronto se vieron rodeados de un harén de 5, 7, 10, 15, 20 mujeres. Y comenzaron a engendrar hijos que son los llamados mestizos. Sí saben eso de historia, ¿verdad? Todos nosotros somos mestizos. El que no tiene de inga, tienen de mandinga. Así que no me vengan: no, yo soy de linaje español, pues hombre. Y mira que yo te puedo decir que mi alcurnia, sale acá. El que no tiene de inga, el que no tiene de inga, el que no, ya. Entonces, estos mestizos, hijos de los españoles de una relación ilícita y forzada con las indígenas, cuando comienzan a nacer se encuentran con una triste realidad. Sus tribus no los quieren porque no eres indio, indígena, no eres nativo nuestro. El papá que los engendró no los quiere porque no eres español y no eres hijo de mi esposa. Cuando las esposas finalmente vienen, miren qué interesante, esto tiene que ver con lo que estoy hablando o lo que voy a hablar ahora. Finalmente vienen, se encuentran con que sus maridos tienen 15 mujeres y tienen 3, 4 hijos en cada una. Se ha registrado de conquistadores españoles que tenían hasta 100 hijos. No es exageración. En esa época dicen que se comía mejor.
la potencia sexual quizás será otra, aparte, en fin, no sé, el calor y el desenfreno y etcétera. Entonces dense cuenta, y estos hijos engendrados y nacidos de una manera ilegal, ilegítima, y voy a decirlo bastante claro porque esto tiene que ver con la enseñanza de hoy, o con la enseñanza en general de la actitud de ganador, fuera de pacto. Fueron hijos que no nacieron en el pacto. ¿Y saben qué es a qué pacto me refiero? Al pacto matrimonial. Amén. El pacto matrimonial. El matrimonio es un pacto, no es un contrato, no es un convenio, no es un acuerdo. Es un pacto. Un pacto no se rompe a no ser por la muerte de uno de los pactantes. Por eso que aunque lamentablemente hoy nos enseña la profundidad de la declaración ante el fuero civil, cuando un hombre y una mujer dicen, y hasta que la muerte nos separe, están citando palabras de pacto. Pero hoy no se entiende eso. Hoy hay matrimonios con ya incluso arreglo de separación de bienes. Ya hay matrimonios con ciertas cláusulas incluidas que nunca fue parte del diseño original de Dios para el matrimonio. Estos hijos nacen fuera de pacto. Nacen como resultado del calor, de las hormonas, del poco entendimiento que los conquistadores españoles tenían siendo católicos, que el católico tiene, ¿no?, de alguna manera un conocimiento de principios bíblicos. Cualquier católico, al menos de manera más básica, sabe que no debe adulterar, sabe que no debe robar, sabe que no debe, en fin, ¿no?, etcétera, etcétera. Y todo esto va hacia atrás. Como unos 100 años antes, o 200 años antes, no más, perdón, estoy hablando como 1000 años antes, cuando se traduce la Biblia a la versión Vulgata. Y dice, ¿qué tiene que ver con lo que voy a decir ahora? Escuchen, sean pacientes, saca tu canchita, comienza a comer, disfruta. Cuando se traduce la Biblia, tenemos en la Biblia, ¿cómo se llama la parte antigua? Antiguo Testamento. ¿Y la parte nueva? Bueno, en realidad el nombre debió ser Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La Vulgata le puso testamento como una herencia. Mira, aquí esta es la herencia que han dejado de conocimiento los antiguos, esta es la herencia que han dejado de conocimiento y leyes espirituales los nuevos. Pero es pacto, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Y es por esa razón que nuestra cultura no tiene una mentalidad de pacto frente a las enseñanzas de Dios. Y los conquistadores que llegaron acá ya venían con un concepto distorsionado, simplemente una cuestión histórica, simplemente una cuestión de rituales, simplemente una cuestión de formalidad religiosa. Era para ellos la Biblia. ¿Me están siguiendo? Y es por eso que no hubo un freno, no hubo espera, esto no es correcto, no hubo un no debe ser. Dijeron, bueno, estamos acá, tierras nuevas nos ofrecen, necesitamos, y aquí estamos. Los hijos engendrados fuera de pacto, ahora me están entendiendo, amén, vienen a ser nuestros predecesores. Esos hijos engendrados fuera de pacto crecieron se puso en el ADN emocional de ellos, en el ADN espiritual de ellos, el concepto, la estructura de que no valen, no eres bienvenido, eres a medias. Uno dice el que no tiene de inga tiene de mandinga, dice ni de inga ni mandinga tiene, no sé quién eres. Y cayeron en el mismo desenfreno sexual de su progenitor, del español. Y esa herencia ha marcado hasta el día de hoy la identidad de los hombres y de las mujeres latinoamericanas. Y he escuchado cuántas veces cuando he aconsejado a alguien o cuando a veces en una conversación casual resulta que mi interlocutor dice, sí, pero yo recuerdo una ocasión que uno me dijo, y justo pasa frente a nosotros una mujer, ¿no? Lamentablemente, voluptuosamente vestida, exhibiendo, parecía mercado de carne, ¿no? Solo faltaba que le pongan el precio, pecho, ¿no? 3 soles, no sé, encuentro.
Entonces estábamos hablando de eso y de la necesidad de ser alguien que sabe que el hogar, que la esposa, que los hijos. Y él está hablando y en eso pasa. Y me dice, mira, ve. ¿No? Y ya saben a dónde miraba, ¿no? No le miraba el cabello, qué lindo peinado tenía. ¿Saben eso, sí o no? Amén. Miraba, no, mira, ve. ¿Cómo me voy a negar a eso? Me dijo. Somos hombres. Yo recuerdo recién convertido en Aruba, también parte de la herencia latinoamericana, iberoamericana. Yo mantenía mi distancia. En el trabajo donde yo trabajaba. Y recuerdo que uno de los compañeros míos de trabajo se acerca y me dice, oye, disculpa paisano, me dice, pero me hablaba de una fulanita que andaba atrás mío y yo, el parche, porque yo dije, me voy a casar con una mujer cristiana, que ame a Dios, que tema a Dios, que tenga buen testimonio. Me dice, oye, pero, me dice, ¿qué? ¿O eres marica? Me preguntó, y yo le dije, soy más hombre que tú. Pero ese es el concepto, ¿estamos de acuerdo? A los chiquillos en el colegio, de pronto una compañerita lo mira y ella le dijo el corazoncito rayado para que no se note que es un corazón, pero que en el fondo vea que es un corazón, se lo puso en el cuaderno y todos los patas, ¡ay, míralo! Ay. Y si tú dices, no pasa nada, porque si no eres el que va atrás de una, de otra y de otra, no eres hombre. Se te quiebra la mano, tienes la espalda rota, se te quema el arroz, y etcétera, etcétera. Pero eso no es de ahorita, ni del siglo pasado, ni de los años 1800, viene desde la conquista. Hombres que llegaron de España en un desenfreno sexual al que se vieron en cierta manera forzados, porque la corona española dijo, las mujeres de España no van allá, sus esposas no van hasta que ustedes tengan seguro de que ahí hay control y hay civismo y hay leyes. Un viaje en esa época de aquí a España duraba entre 3 a 6 meses. Ponle 5, mitad. 5 de ida, 5 vueltas, y habían pasado 10 meses. Pero no llegabas y te volvías ahí mismo. Era la gestión y eso demoraba y tomaba otros meses. Entonces, un hombre, si volvía allá, si esperaba una respuesta de España, tenía que esperar entre 1 año a 18 meses. No pudieron. ¿Me están entendiendo? Nosotros somos resultado de una aplicación de leyes no saludables, no buenas, que prácticamente impulsaron el ya desenfrenado o poco entendimiento que tenían los hombres españoles católicos de esa época sobre los principios de pacto que la Biblia enseña. Y entonces engendraron nosotros. Somos mestizos. Pero repito, esa línea, ese mestizaje que nació, heredó el rechazo, heredó la falta de identidad. ¿Quién está entendiéndome esta mañana? Y por falta de identidad, entonces buscamos ser aceptados de alguna manera. Papá no me quiere, dice que no soy legítimo, que soy un bastardo. Mi mamá, todo el mundo la basurea, le insulta, y de alguna manera amo a mi mamá, y mi papá es una basura, ¿verdad? Y no, yo voy a proteger a mi mamá. Y comienza a surgir el matriarcado. La figura de mamá. Con mi viejita no te metas. Papá, si es el hombre, borracho, mujeriego, ya, el hombre es así. ¿Lo hemos escuchado, sí o no? El hombre es así. El hombre sin Dios es así. ¿Cuántos dicen amén hoy? ¿Cuántos de los hombres dicen amén aquí? Pero ¿sabes qué? La buena noticia, hay que entender dónde comienza la enfermedad, ¿de acuerdo? Para aplicar bien la cura. La buena noticia es que la sangre de Cristo rompe toda cadena. El pacto en su sangre derriba toda muralla. El pacto en la sangre del Cordero es superior al pacto que podamos haber hecho con nuestra propia sangre, con nuestros labios, con nuestros hechos, con nuestro cuerpo. La sangre del Cordero es mediadora de un pacto superior. ¿Cuántos dicen amén?
Dale un aplauso al Señor esta mañana. Por eso, añadiendo esto a lo que mencioné el miércoles en la noche, para que tú puedas desarrollar una verdadera actitud de ganador, tienes que entender que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Leímos estos pasajes, ya no lo vamos a leer ahora. ¿Quieres saber la prédica del miércoles? Ve a YouTube en el canal de Revolution y vas a nutrirte tremendamente, ¿ok? Porque somos diseño divino. Amén. Somos diseño divino. No sé cómo hayas vivido tu vida hasta ahora. Yo sé cómo viví la mía antes de Cristo. Era un desastre, una vergüenza. Era la oveja negra, era el dolor de cabeza, era el dolor de corazón de mi madre, era todo lo que podría causar o relacionarse a dolor, vergüenza, frustración o decepción. Pero Dios me rescató y entendí el diseño divino que Él ha puesto en mí, con el cual Él me diseñó. ¿Ok? Amén. Pero repito, al asumir eso, tú tienes que entender que ese diseño divino supera tu herencia genética y espiritual, que como mestizos todos nosotros traemos en nuestros genes desde la época de la conquista. Hombre, deja de pensar que hombre es sinónimo de mujeriego. Deja de pensar que para sentirte bacán y chévere tienes que ser el conquistador. Un corazón debes conquistar, el de tu mujer, si eres casado. Y si aún no eres casado, un corazón debes conquistar. O mejor dicho, permítame replantearlo. Un corazón debes de consagrar, el tuyo, para cuando aparezca aquella que va a ser tu compañera de vida, seas el hombre que Dios te diseñó para ser en Cristo Jesús. Amén. Y al tener un diseño divino significa que tenemos funciones específicas divinas. ¿De acuerdo? Y quiero hablar de eso rápidamente esta mañana, del propósito divino. Cuando hay un diseño específico hay un propósito específico. ¿Estamos de acuerdo? Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, yo no sé cómo sean acá las damas, amas de casa, ¿verdad? Pero si tú vas a casa de mi mamá, por ejemplo, y entras a su cocina, primer grave error, tienes que saber que esa cucharita es para eso, que los platos de ese lado son para esto, que esa olla es para el arroz, ¿verdad? Que esto de acá es para el puré y el vaso de ahí y el plato de allá y esa división de ahí. Entonces, para ese tiempo tú ya debes haber saltado por la ventana. Te convienen los 8 pisos de caída antes que enfrentar su ira. No, mentira, no es así. Pero lo que voy es que, poniendo el ejemplo de casa, ¿sí o no? Y vamos, madre, tienes que admitirlo, confiesa y arrepiéntete en silicio y ceniza. Nadie se meta con sus tuppers. ¿Hay aquí alguna dama que es tupper, no sé? Tupperadicta, no, es que este tupper no es para eso. Y si te prestan un tupper no te dejan en paz. El WhatsApp suena, te manda notificación notarial judicial. Mi tupper, no sé, 1000 formas. ¿Ok? Y así podemos hablar de diferentes ejemplos. Hay funciones específicas. Hay funciones específicas. Yo no he visto a nadie que consiga o se compre un celular, ¿verdad?, para jugar ping pong con el celular. Lo agarras a yo lo agarro a manazos, ¿no? Con un celular y que esté jugando ping pong con el celular, o frontón con el celular. Oye, es un celular, pero bacán, me gusta. No te importa, tiene una función específica. Tenemos cosas, lo que compramos y adquirimos o hacemos, lo diseñamos con una función específica en mente. ¿Ok? Yo no sé si eres de los que calienta agua sobre la plancha de planchar, o sea, cada cosa tiene una función específica. Cuando Dios, conforme a su diseño, y cuando Dios nos diseñó
nos diseñó con un propósito específico. Hay un propósito general. Si hablamos desde la perspectiva bíblica específicamente, y voy a poner aquí el aderezo bíblico, la Biblia dice que fuimos hechos para alabarle. Es un poquito más profundo, hay que explicarlo. Si eres nuevo, primera vez que vienes, ¿cómo que alabarle? ¿Tengo que alabar a Dios? ¿Tengo que estar alabándole? No, no es de que lo alabes, que le alabes, que le cantes, que le adores. Pero eso tiene otra explicación. Para lo que voy, no voy a hablar de la función general, sino de la función específica de cada uno. Dios nos diseñó de manera específica. Ha puesto en cada uno de nosotros dones, talentos, capacidad que otros no tienen. Una manera de hacer las cosas que solo tú puedes hacerla, que nadie más puede replicar por ti. Tú puedes estar aquí y decir, pero yo soy ingeniero y hay como 50,000 ingenieros más. ¿Qué de específico tengo yo? Tu personalidad, tu ADN, tu gusto, tu ojo, tu tacto, tu sensibilidad, algún diseño, algún problema matemático, algún problema, no lo sé. Yo no sé de ingeniería, no soy ingeniero. Pero nadie puede hacerlo como tú lo haces. El problema por el cual muchos de nosotros no descubrimos la identidad específica, el propósito específico de aquello que Dios ha puesto en nosotros, es porque, escúchame bien, es porque perdemos mucho tiempo comparándonos con otros. Y aunque es bueno de alguna manera mirar a otros que han avanzado y que están más lejos en esta trayectoria profesional, trayectoria artística, en fin, lo que sea, tú tienes que entender que aunque puedes aprender de ellos, tú tienes que desarrollar lo que Dios ha puesto de manera específica y única en ti. Nadie es ganador y nadie puede desarrollar una actitud de ganador queriendo ser clon de otro. ¿Me están entendiendo hoy? Aprendemos de A y aprendemos de B. Podemos tener un mentor, podemos ver, wow, sí, y podemos decir, y no está mal, yo quiero ser como él. Pero no vas a ser idénticamente igual, porque hay algo específico y único que Dios ha diseñado en ti, con un propósito para el cual solamente tú estás capacitado. Jamás, por ejemplo, podremos saber el potencial de lo que Dios puso en Saúl, el primer rey de Israel, porque la Biblia dice, y no veo eso de otra persona, que Dios le cambió el corazón. Dios lo hizo profetizar con los profetas. La gente dice que Saúl también con los profetas. Un hombre de estatura, de apariencia, de presencia, pero que su corazón en el camino, ya en el reino, se corrompió. Y cuando Samuel emite la sentencia dada por Dios a su corazón, Samuel era el profeta, como decir, prácticamente el juez en la nación, le dice: locamente has hecho, rey Saúl, porque de haber obedecido, Dios hubiera confirmado hoy en ti el reino, pero hoy te lo quita y se lo da a un prójimo tuyo mejor que tú. El diseño de Dios para Saúl era que él fuera, y estaba por confirmar el reino en sus manos, pero ya venía de una y venía de otra, y Dios dijo: hasta acá. Ejemplo para que no te vanaglories ni te jactes si tú ves que tú tienes una capacidad como nadie más tiene, que en tu familia tú eres el que sobresale en eso, que tú eres el mejor en esto y que definitivamente Dios te necesita. Tú necesitas de Dios. Nunca te confundas. ¿Pueden decir amén? Entonces, las cosas tienen un diseño específico para un propósito específico. Esa es la verdad. Cuando uno va al ejército, recibimos un uniforme de combate que tiene unas botas especiales, un pantalón con cierto tipo de tela, que tiene un cierto tipo de diseño según donde vayamos a ir. Si íbamos al desierto, nosotros íbamos con el camuflado de desierto, que permitía que si de alguna manera nos formábamos y nos disimulábamos ahí y alguien pasaba por encima en un avión o qué sé yo, no nos podía distinguir, al menos no fácilmente.
Si vimos en la selva el camuflado de selva para que se confundiera se mimetice con la estructura de la selva. Si vas a hacer deporte, no vas a ir con ropa de oficina, ¿verdad? Corbata, pantalón, camisita y zapatitos. Te pones tu short, te pones tu pichanguera y sales a correr. Todo tiene un diseño específico para un propósito específico. ¿Estamos de acuerdo? Amén. De la misma manera, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos un diseño específico para cumplir un propósito específico. El problema de la miseria humana hoy en día, y aquí entra lo que mencionaba respecto a la herencia del mestizaje en Latinoamérica. El problema de la miseria humana, si circunscribimos esto a nuestra cultura latina, es que tenemos una herencia de fracaso, una conducta de conformismo y un desempeño de mediocridad. Y entonces todo el potencial de lo que Dios ha puesto en nosotros nunca se manifiesta, nunca se deja ver, nunca alcanza todo aquello para lo cual Dios nos diseñó. Sin embargo, esta mañana solo quiero mencionar un par de textos en realidad que hablan de cómo Dios se ha propuesto llevarnos a su propósito. Ya tienes que ser terco, amigo mío. Terco, pues de los tercos, ¿no? El de las mulas, de los que ya, pero no entiendes, para que Dios diga, como le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Ya no. Hubiera confirmado en ti el propósito para el cual te puse en este mundo, pero ya no. Yo no sé tú, pero yo no quiero esa sentencia sobre mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Yo no quiero eso, que Dios me diga, mira, Dinko, ¿sabes qué? Estoy ahí contigo. Ya no. Yo no quiero lo segundo mejor, lo tercero mejor. Yo quiero lo mejor de lo que Dios puso en mí para el propósito para el cual me puso aquí. Amén. Entonces, para eso tú tienes que salir de esta herencia del mestizaje, esta herencia espiritual, esto que marca nuestro carácter. Adquiramos, obtengamos la mente de Cristo, el corazón de Cristo, la guía del Espíritu Santo. Génesis 28, me parece muy interesante esto porque vemos aquí el corazón de Dios. El corazón de Dios para con aquellos que realmente le buscan. Y es más, miren, vas a ver la historia de Jacob. Jacob no es una es una joyita, pero en el sentido que nosotros usamos acá culturalmente, ¿no? Cuando dice, esa es una joyita, ¿verdad? Es alguien que se mete en problemas. Es alguien que rompe y desafía los principios y propósitos divinos. Y mira entonces conmigo. Antes de llegar a este punto, voy a hacer un breve repaso del capítulo 27. En el capítulo 27, 26, 27 de Génesis es donde Jacob le roba la primogenitura a Esaú. ¿Conocen la historia? ¿Cuántos son familiares con esa historia? ¿Verdad? Isaac ya está tan viejo que ya está ciego y le dice a Esaú, hijo mío, anda, casa y de tu casa prepárame una comida y tráeme esa comida para que yo te bendiga. ¿Ok? Entonces, en esa época era así. Ahora los chicos son unos engreídos. Mamá, yo quiero. Y ojalá fueran de 5 o 6 años. Tienen 16, tienen 20 y siguen haciendo su berrinche. No les nada. En serio, mamá, voy a soltar esta. Si tú todavía le sigues lavando las medias y los calzoncillos al viejonazo de 16, estás mal. Ay, pero mi hijito, ¿qué ropa se va? Porque se vaya calato. Que se vaya sucio, a ver. Que le dé vuelta al calzoncillo, se lo ponga al revés. Deja de malcriarlo. Sinvergüenzas, ociosos. No. Entonces, Rebeca escucha y le dice, hijo, ven. Ahora tú haz lo que yo te digo. Pero mamá, y si pasa algo, no te preocupes, la maldición sea sobre mí. Escucha bien esto. Tus decisiones, así te diga te lo diga el otro, tú eres responsable de esas decisiones. Y Jacob se disfraza como su hermano, se pone piel porque él era lampiño y Esaú era velludo.
y entra con una comida que su mamá preparó, ni siquiera él, el ocioso este. Y entra de su papá mientras Esaú todavía estaba cazando. Y dice: padre, la comida que me pediste, bendíceme. Y dice: ¿quién eres? Soy Esaú, tu hijo. A ver, acércate. Lo huele, le toca las manos, siente todo el pelo que se había puesto falso. Dice: hueles a mi hijo Esaú, tienes el vello como mi hijo Esaú, pero hablas como Jacob. ¿De verdad eres Esaú? Soy Esaú, mentiroso. Y le da la bendición. Y él sale con la bendición de su padre, y Esaú entra: padre, bendíceme. ¿Quién eres? Soy Esaú. ¿Qué? Resultado de todo este rollo, y saben que previo a esto Esaú ya había vendido su primogenitura. Llegó un día con hambre y Jacob estaba ahí cocinando, y le dice: ¿qué haces? Cocinando unos frijoles. A ver, huele rico, dame un plato. Jacob, sapo, le dijo: véndeme tu primogenitura. Total, me voy a morir un día, te la vendo, ahora dame a comer, tengo hambre. Y así menospreció Esaú su primogenitura. Pero como Jacob se adelantó al tiempo de Dios, porque Esaú menospreció la primogenitura, Jacob tenía que haber esperado que llegara el tiempo y la manera de Dios de que Dios le diera la primogenitura de Esaú a él. Pero él se adelantó, él mintió, se disfrazó, robó la primogenitura. Esaú se entera y dice: ciertamente lo voy a matar. Rebeca se entera y dice: Dios mío, Jacob, ven, ándate a la tierra de Labán, tu tío, porque tu hermano ha dicho que te quiere matar por esto que tú has hecho. Jacob: ¿cómo que yo he hecho? Tú me dijiste, mamá. ¿Sí o no? La Biblia es hermosa porque no oculta las cosas, no las disimula. Ándate. Y ella se va donde Isaac, ya con otra actitud, le dice: ¿sabes qué? Tengo fastidio con las hijas acá de Het, las mujeres de la tierra. No quiero que mi hijo se case con una de ellas. Mándalo a la tierra de Labán. O sea, ya le estaba manipulando Isaac. Isaac llama a Jacob y le dice: ¿sabes qué, Jacob? Anda a la tierra de Labán y consíguete una mujer allá. Y él se iba, no tanto por la orden del padre, sino porque sabía que su hermano lo quería matar. ¿Entienden esto? Así es como él escapa, así es como él huye, habiendo él causado el problema, habiéndose metido en lío, teniendo que huir del lugar que Dios había diseñado para su propósito. ¿Me están escuchando? Del lugar que Dios había diseñado para que se cumpla el propósito de él. Ahora ven conmigo, ahora que habiendo dicho esto, Génesis 28, versículo 10: salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Este es el sueño de él. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, por esa escalera. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. ¿Saben qué es lo interesante en esta primera parte? Que Dios no dice: yo soy tu Dios. Le dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, pero todavía no soy el Dios de Jacob. Porque mientras estás fuera del propósito de Dios, Dios no es tu Dios. Y mientras estás fuera del propósito de Dios, aunque te esfuerces, aunque seas guerrero, aunque seas lo que tú quieras hacer, tú no eres más que vencedor. No puedes tener una verdadera actitud de ganador. ¿Me están entendiendo? Yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y no le dice: y tu Dios. No, soy tu Dios. Soy el Dios de tu padre y de tu abuelo, pero de ti vamos a ver. Y mira lo que sigue: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esto ya venía del propósito desde Abraham. Y le dice: hey, mi propósito ya pasó con él, se ha cumplido con tu padre, se ha cumplido, tiene que cumplirse contigo. ¿Ven el propósito de Dios? Amén. Sigan conmigo. A ti y a tu descendencia, versículo 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres,
y volveré a traerte a esta tierra. Y mira lo que sigue, si lo estás leyendo en pantalla, si no has traído tu Biblia, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué tremendo. Te vas fuera del propósito, te desvías por tu conducta, por tu inmadurez, por tu carácter que no está sometido a la voluntad de Dios, por tu carnalidad, por tu apresuramiento en querer tú ganarte la bendición cuando tienes que esperar el tiempo de Dios. Te vas, pero no te dejaré hasta que cumpla en ti el propósito. Amén. Dile a alguien: Dios no te va a dejar. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor como Él lo merece, como Él lo merece. Y claro, Dios le dice: yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Pero Jacob enfrentó dificultad. Su madre le dice: estate ahí algunos días. Esos algunos días, ¿saben cuánto tiempo se volvió? 20 años. 20 años, lejos de su familia, lejos de su padre, de su madre. 20 años en los que tuvo que trabajar y ser explotado porque su tío Labán lo explotaba. Lo engañó con una hija, lo engañó. 20 años. Donde le cambiaban el sueldo, le decían: te voy a pagar acá, y luego le pagaban acá. No, es que se murió, es que está enferma. Él tenía que cuidar las ovejas de su tío Labán. 20 años. Hasta que finalmente vuelve. ¿Vuelve a dónde? No solamente a la tierra prometida, a Canaán, sino que vuelve al propósito de Dios. Amén. ¿Dónde estás tú esta mañana que no es el propósito de Dios? Y no me refiero a un lugar geográfico, me refiero a un corazón que se somete al propósito. Porque tú puedes estar aquí esta mañana y sin embargo no estar en el propósito de Dios. Y por eso tú te preguntas: ¿hasta cuándo? Ya van 5, ya van 10, ya van 20 años y no sé cómo. ¿A qué hora esto sale? ¿A qué hora esto se resuelve? ¿A qué hora esto funciona? ¿A qué hora esto se arregla? Estás fuera del propósito de Dios. Si conocen la historia de Jacob, cuando él finalmente decide volver, él se encuentra con el ángel de Jehová en el arroyo de Jaboc. ¿Conocen la historia? Él mandó todos su ganado, sus hijos, etcétera, los mandó adelante y él se quedó luchando con un varón, dice, un varón. Y claro, no podía con él, pero el varón tampoco lo dejaba. Y cuando ya se va, le dice: no te dejo hasta que me bendigas, bendíceme. Y entonces ahí viene el cambio de nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Jacob significa estafador, mentiroso, suplantador. Eso es lo que soy un estafador, soy un mentiroso, soy un suplantador. Suplanté a mi hermano, engañé a mi padre. Soy Jacob, soy un mentiroso. Y entonces el ángel del Señor le dice: ya no será tu nombre más Jacob, sino Israel, príncipe de Dios. Solo cuando vuelves al propósito de Dios para el cual Dios te diseñó, la identidad que Dios ha preparado y reservado para ti se revela. ¿Me están entendiendo? La actitud de ganador, si vas a tener una verdadera actitud de ganador, necesitas entender cuál es la identidad que Dios ha diseñado para ti dentro del propósito para el cual Dios te ha creado. ¿Está difícil de entender? Está sencillo. Amén. Pregúntale a alguien a tu derecha o a tu izquierda: ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Di conmigo: Dios no me dejará. Dilo otra vez: Dios no me dejará hasta que haga conmigo y se cumpla en mí el propósito que Él ha diseñado para mí. Dale ese aplauso al Señor esta mañana.
Y es interesante porque esto se repite en diferentes pasajes en la Biblia. Solo quiero citar unos más para concluir esta mañana. En Josué capítulo 1, versículos 5 al 9, Josué es el sucesor de Moisés. Josué es el que va a tomar cargo de todo el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida y conquistar la tierra de Canaán. Dice en el versículo 5 Dios hablándole a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué sigue a continuación? No te dejaré ni te desampararé. Lo acabamos de leer, ¿verdad? La promesa a Jacob. No te voy a dejar hasta cumplir contigo el propósito que tengo en ti. ¿Ok? Sigue leyendo, versículo 6. Ahí le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de ser conforme a la ley. El versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y el versículo 9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice ahí? Donde quiera que tú vayas. ¿No le dice eso el Señor a Jacob? En el versículo 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueses. A Josué le dice: Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En Mateo 28, versículo 20, el Señor le dice a sus discípulos: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Un aplauso. Dale fuerte ese aplauso para el Señor, aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que reina por la eternidad. Es decir, Dios está dispuesto. No tenemos que torcerle el brazo, no tenemos que de alguna manera doblarle el meñique para que diga: ya está bien, te voy a bendecir. Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperar nuestra vida. El problema está en nosotros. ¿Cuántos Jacob hay aquí que todavía están en la tierra de Labán? Y si a lo mejor el negocio está saliendo, si a lo mejor ya tienes tu propiedad, si a lo mejor ya estás, que tu carrera está creciendo, despegando, si a lo mejor ya tienes esto y aquello, pero estás en la tierra de Labán, donde no está el diseño de Dios para tu vida. Por lo tanto, te esfuerces como te esfuerces, no vas a poder tener, desarrollar y mantener una actitud de ganador. Porque la actitud de ganador en el concepto divino solamente se mantiene, se desarrolla, se tiene, se obtiene dentro del propósito de Dios. Y Dios promete, como le dice a Jacob, como le dice a Josué, como le dice el Señor a sus discípulos, como lo dice Pablo en Filipenses 1:6: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero esto no es algo mágico. Esto no es algo que, pero entonces Dios me va a perfeccionar, y te vas por donde quieres y vives como quieres y haces lo que quieres y Dios está atrás tuyo queriendo perfeccionarte. Tienes que estar en el diseño de Dios, en el lugar del propósito de Dios, y someterte a la voluntad de Dios. Y entonces el que empezó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Entendamos esto esta mañana, iglesia. Dios nos diseñó. Ese es el diseño de Dios, específico para tu vida, pero con un propósito específico también para ti. Él le dice a Jacob: tú regresas, te vas donde Labán por tus líos. Si tienes que irte, porque mentiste, porque estafaste, porque robaste, en vez de haber esperado mi tiempo con paciencia, yo te había dado esa bendición. Porque si ustedes conocen la historia de estos dos que son gemelos, eran mellizos, Esaú y Jacob eran mellizos. Desde el nacimiento, cuando nace primero Esaú, que era el primogénito, por eso justamente, pero la mano de Jacob estaba en el talón, en el tobillo de Esaú. Y la palabra profética vino y dijo: el mayor servirá al menor. Ya estaba dicho, cuando el cielo dice es sí y es amén.
Y si tú te quieres apurar porque el tiempo pasa, porque oye, no como él, ya se va a morir mi papá y le ha dicho a Esaú que vaya a traer su comida favorita para que lo bendiga, le va a confirmar la primogenitura, no puede ser, tengo que hacer algo. No, estate quieto y confía y mira la salvación de Jehová. Si él hubiera esperado, se hubiera ahorrado 20 años de estar expatriado. 20 años. Si muchos hoy se hubieran esperado, se hubieran ahorrado, no sé, X número de años de un matrimonio doloroso, o de hijos rebeldes, o de qué sé yo. Dios ha prometido y Él hará. Porque Él no es hombre para que mienta. Y los que confían en Él, denle un aplauso al Señor esta mañana.